Cuando hablamos de enfermedades raras en la infancia, a veces hablamos de realidades que se vuelvan invisibles y donde el tiempo no es solo un factor, sino un determinante para el futuro de estos pacientes. Hoy tengo el gusto de conversar con el Dr. Nicolai Astudillo. Muchísimas gracias por estar aquí. Neurólogo pediatra con una amplia experiencia profesional en trastornos del neurodesarrollo y en enfermedades raras como la atrofia muscular espinal. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ana, por la invitación a este espacio. Para mí es un orgullo, un placer estar acá, poder compartir la experiencia, el conocimiento y sobre todo generar un espacio de conexión con las familias que tienen que pasar por estas circunstancias y ofrecerles de alguna manera una ayuda. Quiero empezar con una pregunta sobre los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos de sistema que encuentra un neurólogo pediatra cuando está viendo los pacientes en el día a día en el hospital? ¿Cuáles son estos desafíos principales? El primer desafío es que somos muy pocos neurólogos pediatras en el país. Exactamente somos alrededor de 20. Para una población de 17 millones de personas significaría que más o menos sería uno cada 1 millón, lo cual este ya es el primer desafío. Entonces, un primer llamado a que los médicos pediatras y aquellos médicos que están en formación se interesen por esta rama. Y el siguiente es la formación en subespecialidad. Si bien es cierto, como neurólogos pediatras tenemos un papel amplio en varios trastornos, entre estos desarrollo, como los que tú señalaste, epilepsia. Sin embargo, en trastornos neuromusculares hay pocas personas en formación y que requerimos que tengan este grado de formación. El siguiente desafío es los recursos. Y creo que Latinoamérica es uno de los sectores que padece de estos recursos. Si bien es cierto, los recursos de salud en el Estado resultan ser limitados por muchas circunstancias, relaciones entre países, cuestiones económicas, de negocios, etc. Pero hay un desafío más importante también, que es el apoyo a las familias. Este círculo de profesionales que tenemos que estar cerca de estas familias, porque estas familias sufren. Si los niños sufren por la limitación de sus movimientos, las familias aún más. Ante la frustración de no contar con los recursos económicos, y existen cuidadores cansados, familias cansadas. Qué duro es toda la imagen que me estás pintando. Y si estamos pensando aquí desde cuál es el costo de este tipo de enfermedad que no se diagnostica al tiempo, me imagino que es aún más amplio, aún más grande. Si nos vamos hacia la atrofia muscular espinal específicamente, que es uno de muchas de estas enfermedades raras. Sin embargo, voy a hablar de esta porque es una de las que más tengo experiencia. Terminé vinculado con la atrofia muscular espinal sin haberlo esperado. Y precisamente en el 2016, cuando regresaba de México, en donde hice mi formación en neurología pediátrica, vino el primer paciente con este cuadro, con una debilidad marcada. Sin embargo, tú le notabas que en su parte cognitiva, es decir, en su pensamiento, en su lenguaje, estaba todo perfecto, pero una debilidad muy marcada, padres muy desesperados. Le habían diagnosticado de todo. Hicieron todos los exámenes, resonancias, que son exámenes muy costosos, estudios de electrofisiología, etc. Es decir, estudios costosos, dolorosos, incómodos, y no tiene un diagnóstico. Hasta que se me ocurrió la posibilidad del diagnóstico de atrofia muscular espinal. Solicité una prueba molecular, es decir, el estudio genético confirmatorio, y diagnostiqué mi primer caso de atrofia muscular espinal. Pero digamos que en ese momento, al menos, estoy hablando más o menos como el 2017-2018, se consideraron buenas cosas. La primera es que el gobierno pudo abrir estas fronteras y permitir que se sumen a los medicamentos 3 importantes para el tratamiento de esta enfermedad. Pero sin embargo venía el siguiente reto. Como fueron casos muy mediáticos, había mucha presión sobre ello, sobre la necesidad de tratamiento, sobre la necesidad de terapias. Entonces, esta carga mediática obligó de alguna manera en ese momento a que los recursos se liberen. Pero como todo tiene su ciclo, este ciclo se acabó y luego ahora otra vez está silente, otra vez está ensordecido y tenemos un nuevo reto, que es generar nuevamente conciencia. Y ahora cuando uno habla de este tipo de enfermedades, uno casi siempre piensa que a lo mejor son catastróficas o directamente están relacionadas con la muerte. Y no necesariamente es así. Y tenemos países como Estados Unidos o los países europeos, en donde inclusive el diagnóstico se hace antes de que el niño nazca. Y eso es lo que tenemos que llegar. Porque si uno hace un diagnóstico prenatal o un diagnóstico al momento del nacimiento, la inversión en recursos es muchísimo menor. ¿Y por qué crees tú que no lo estamos haciendo? Estás hablando de screening, ¿no? De tamizaje. Cuando yo detecto este riesgo, lo que tengo que hacer es inmediatamente administrar el medicamento que tenga que administrar, el que la mejor opción sea para ese momento en el paciente,
yo puedo reducir el riesgo y reduzco el riesgo de complicaciones y reduzco el riesgo de mortalidad de manera significativa. Estamos hablando de pruebas que no son muy costosas, pero que probablemente la implementación del programa tenga su costo. Pero sin embargo, la implementación del costo de estos programas de tamizaje neonatal o antes del nacimiento resultan por mucho menos costosos que un tratamiento a largo plazo. En países con recursos limitados como los nuestros no tenemos esta visualización. Porque decimos, a lo mejor tenemos que invertirle más de enfermedades emergentes, como neumonías o enfermedades gastrointestinales, o a lo mejor a la hipertensión o a la diabetes, porque la frecuencia de estas enfermedades son mucho mayores. La frecuencia de estas otras son mucho menores y por lo tanto también son poco vistas. Y se quedan invisibles. Y se quedan invisibles, porque si bien es cierto, hablamos de atrofia muscular espinal, pero estamos hablando de un grupo probablemente de 45 a 50 niños, los diagnosticados. Claro. Pero muchos de estos están perdiendo la vida a medida que pasan los meses y los años. Entonces, si te escucho bien, estamos pagando las consecuencias de una enfermedad que no ha sido detectada a un momento oportuno. Definitivamente. Entonces, aquí uno de los primeros llamados es decir, listo, si estas enfermedades nos resultan tan costosas en el tratamiento a largo plazo, la inversión inicial reduce los costos. Pero, ¿qué me sirve a mí ahorrarme $10 en un frasco si yo tengo que atender un paciente de emergencia que me va a costar 200 o 300 o 500? Sí. Entonces, esta perspectiva de salud tiene que ser dada desde la lógica. Y aquí tienen que haber grupos de trabajo exclusivamente dedicados a ello. Pero regresando a las enfermedades raras y sobre todo a la atrofia muscular espinal, hay que considerar que la inversión en screening a largo plazo es un ahorro. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque me estás diciendo organizar mesas de trabajo, no grupos de trabajo. ¿Entre quién y quién? ¿Quién deben ser los stakeholders? ¿Quién deben ser las personas que participen en estas mesas de trabajo justo para encontrar la solución para el sistema? Sí. Mira que en muchos países, sobre todo en los países europeos y en Estados Unidos, esta coordinación entre la parte privada y pública es el éxito. Siempre se habla de esta alianza pública-privada. Pero casi siempre nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, son dependientes del Estado. Pero los recursos sí se pueden generar desde la parte privada. No es que existan demasiados recursos, pero hay un dinamismo, en donde los tiempos ya son un ahorro. Si yo necesito hacer un diagnóstico de una atrofia muscular espinal, en condiciones de salud pública probablemente me demore un año. En privado lo diagnostico en un mes. Porque desde que el paciente, por ejemplo, es detectado con una debilidad, digamos el médico rural detecta a este paciente con debilidad, deriva al hospital. En el hospital lo recibe pediatría. Pediatría dice, sospecho un problema neuromuscular. Lo deriva al neurólogo pediatra. Pero desde que pase desde el médico rural o de su pueblo en donde tiene centro de salud hasta que pase al hospital, probablemente, en el mejor de los casos, 2 meses. Luego hasta que pediatría lo vea, en el mejor de los casos, 1 mes. Luego hasta que neuropediatría lo vea, ahí viene el problema. 6 u 8 meses. Hago el estudio molecular. Si lo gestiono por trabajo social, probablemente 4 meses, si se logra. Si es una atrofia muscular espinal tipo 1, ya no sobrevivió. Entonces, estos pacientes requieren un trabajo muy acelerado. Y es por eso que estos grupos pequeños de pacientes, digamos relativamente pequeños, hoy te hablo de 45 entre los diagnosticados, en virtud de la población que tenemos, al menos nosotros deberíamos tener 400. Significa que tenemos 350 pacientes sin diagnóstico y que se nos están muriendo. ¿Y qué podemos hacer nosotros como industria justo para llegar a ayudar a estos pacientes, esos 350 pacientes que en este momento se quedan sin diagnóstico? ¿Cómo podemos ayudar aquí el fortalecimiento del sistema para que estos pacientes tengan acceso a un diagnóstico oportuno? Sí, en virtud de la alianza pública-privada, aquí la industria farmacéutica tiene un papel trascendental. Primero intentando romper la barrera. Y romper la barrera es sobrepasar todas estas brechas que lastimosamente la corrupción ha ensombrecido, y también cambiar la idea de las personas, porque la industria farmacéutica no está solamente para enriquecerse. Definitivamente la industria farmacéutica tiene un papel fundamental. Y la primera es romper esa barrera, ir con propuestas claras y que el sistema público acepte esa idea. Yo creo que ahora se está pensando, de alguna manera considerando la posibilidad de esta alianza pública-privada. La idea es que analizar qué es lo que hemos hecho mal, para que ya no siga pasando y qué es lo que deberíamos hacer bien. Y hacer bien es precisamente abrir la puerta a la industria farmacéutica y decir, perfecto, la parte pública no tiene recursos, la parte privada sí lo tiene y los recursos no son de aquí, los recursos vienen de afuera.
de países muy fuertes, en donde funcionan los laboratorios, en donde los recursos se pueden inyectar y como dicen en Norteamérica, un win to win, un ganar-ganar. Un ganar-ganar es, ok, la industria farmacéutica no es gratuita, tienen que tener recursos para la gente que trabaja con ellos, recursos para investigación que son extremadamente caros, recursos para la producción de los fármacos, necesitan recursos, pero por otro lado necesitan ver dónde invierten esos recursos. Entonces abrir las puertas a la parte privada es el primer paso. Hagamos un programa de screening masivo y a lo mejor esta inversión haría que los costos definitivamente bajen y que los pacientes detectados ya empiecen a tener un tratamiento desde temprano. Diciéndole al gobierno, mire, si yo detecto un paciente al momento que nace, su gasto, digamos aquí a 2 años, podría ser un equivalente, no sé, $5 millones. Pero si yo detecto temprano, el gasto de este mismo paciente se reduce a $300,000. Solamente por aplicar un programa de screening. Entonces, darle estas pruebas, la industria farmacéutica sabe cómo hacerlo, hacer el link de quiénes fabrican estas pruebas, para que en lugar o sumándole al tamizaje neonatal que ya tenemos de algunos errores innatos del metabolismo, sumar este otro de enfermedades raras, y que muchos se pueden hacer por screening. La atrofia muscular espinal es una de ellas. Aquí hay que armar una mesa técnica, un grupo de trabajo multidisciplinario, desde el sector público, desde el sector privado, de la misma industria, etcétera, asociaciones, representantes de pacientes y médicos, justo para empezar a armar este tipo de programa de que estás hablando, de un screening. Sin embargo, lo veo como una solución que el país lo necesita, pero es una solución de mediano a largo plazo. Corto plazo. Sí. ¿Qué consejo tienes? ¿Qué soluciones o qué oportunidades tenemos dentro del sistema que tenemos el día de hoy? Primero, hacer un diagnóstico actual, el estado en el que estamos. Y la siguiente, como un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El Poder de la Visión. El poder de la visión es tratar de ver qué es lo que se viene luego. Hay un detalle aquí, un jugador de ajedrez, digamos promedio, tiene la capacidad de ver 3 jugadas, es decir, ves lo que va a pasar. Pero un jugador de ajedrez virtuoso tiene la capacidad de ver 8 jugadas en el futuro. Tenemos que ser virtuosos. Tenemos que saber qué es lo que se viene, al menos tratar de intuir qué es lo que se viene, tener ese poder de visión. Y las mesas de trabajo primero nos han hecho. Ese es el primer paso. Entonces, hacer mesas de trabajo, buscar los profesionales, quiénes son los que están involucrados. Pero en general buscan profesionales que están en la salud pública. Pero la salud pública están atascados de trabajo. Con su trabajo diario de sacar el trabajo de pacientes, manejando la cuestión emergente, no logramos hacer mesas de trabajo sólidas. Es cuando tiene que haber el trabajo aliado. Entonces, el ministerio plantearlo y decir, perfecto, ¿cuáles son los centros o cuáles son los profesionales que se dedican a este asunto? Es decir, estas mesas de trabajo tendrían que estar involucradas gente experta del hospital o gente experta de los hospitales del sistema de salud y de igual manera gente experta de la parte privada. Me llevo el mensaje. Hay que seguir empujando hacia la formación de estas mesas de trabajo. El diagnóstico es crucial, ¿no? El diagnóstico oportuno y a partir de aquí también entender muy bien cuáles son las necesidades reales de los pacientes. No quiero salir de esta conversación antes de escuchar una historia de éxito. Estoy segura que dentro de tu amplia experiencia profesional tienes una historia de éxito de un paciente con atrofia muscular espinal dentro del sistema que tenemos en este momento, con desafíos, pero también con oportunidades. Creo que voy a contar esta historia de éxito. Se llama Noelia, ha mejorado espectacularmente. Vive en Cuenca y seguramente pues ya no la he visto hace mucho tiempo y si no me he enterado de ella significa que está bien. ¿Y cuál es tu mayor aprendizaje desde esta historia de éxito? Sí, y ahora antes de irme por ahí lo que quiero comentarte es otra historia. Tengo aquí ahora una chica que viene a mi consulta. Ella está estudiando leyes. Pues tiene una atrofia muscular espinal tipo 2, ha superado la expectativa de vida, hoy por fin ya se hizo la aprobación de su medicamento, ya estando muy grande, pero ella ha sido una luchadora, cognitivamente perfecta y yo le decía que finalmente la silla de ruedas o lo que su cuerpo no le permite hacer, su capacidad cognitiva y su corazón sí lo hace. Entonces la primera enseñanza es ser empático. Ser empático es ponerse en el puesto del otro, darnos cuenta al menos de cuánto sufre y hacer que cuando vengan a nuestras oficinas, a nuestros consultorios, al menos les demos esperanza. Segundo, tener la obligación de estar bien formados. Yo les digo a mis estudiantes de posgrado, ustedes tienen la obligación de ser buenos. No hay la posibilidad de que sean buenos porque sus promedios, no. Ustedes están tratando con el objeto más preciado, ¿no? Con el alma más deseada, que es el término más adecuado.
con su bien más apreciado, más amado, que son los hijos. Y creo que el último mensaje después de estas historias es definitivamente motivar a los sectores. Y que no solamente se transforme en un periodo de soy consciente sobre algo, tengo la idea de algo, se me ocurre algo y que luego se pierde en el tiempo. Tiene que haber compromiso. Qué mensaje tan poderoso. Yo soy extranjera, pero me siento tan orgullosa de ver y de escuchar médicos ecuatorianos con tanta pasión, con tanta dedicación, y me quedo aquí con estos 3 elementos que me parecen que son cruciales para la formación de cualquier profesional de la salud. La empatía es definitivamente algo que nos acerca a la gente, es definitivamente mostrar que tenemos cara, que no somos doctores como médicos, como robots, no, somos personas, y eso me parece extraordinario y lo necesitamos seguir haciendo. La responsabilidad, la obligación, pero lo veo como una responsabilidad de la preparación, de la buena preparación, de la buena educación, también creo que es algo que va a hacer la diferencia, que va a marcar la diferencia de cuál va a ser el destino, de cuál va a ser la evolución de la vida, de las enfermedades de los pacientes, y tener el compromiso con el día a día, con el trabajo que a veces puede ser difícil, puede ser complejo. Te agradezco muchísimo, ha sido una conversación muy buena y me encantó escuchar tus reflexiones. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Joana, y pues estos espacios son enriquecedores, nos dan la oportunidad a los médicos de abrir el alma, y sobre todo que los pacientes, las personas que cuidan a estos pequeños saben que tienen seres humanos al frente, y lo que tienen que saber es que estamos del mismo lado. Gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente capítulo de Visiones que Conectan.